En cada latido del universo, en cada partícula, en cada estrella, late una inteligencia profunda. Un misterio que la ciencia apenas comienza a rozar y que las tradiciones místicas han intuido desde tiempos inmemoriales. Hoy seguiremos hablando del fascinante mapa de los niveles de conciencia, un viaje que no es solo psicológico o espiritual, sino también energético y evolutivo. La física moderna nos habla de campos, vibraciones y entrelazamientos. Las enseñanzas antiguas nos hablan de almas, de unidad y despertar. Ascender en conciencia es pasar de frecuencias densas, como el miedo o la ira, a estados más sutiles y expansivos, como el amor, la compasión y la sabiduría. En la cima de este proceso, encontramos lo que se llama conciencia crística, un estado vibracional donde el ser humano trasciende la separación y se funde con la inteligencia amorosa del cosmos. La evolución de la conciencia no es un destino lejano, es el llamado silencioso que resuena en cada átomo de tu ser. El amor, la sabiduría y la unidad no son ideales, son tu verdadera naturaleza, esperando ser despertada. Hoy seguiremos explorando cómo reconocer estos niveles, qué señales anuncian la apertura de la conciencia crística, con el acompañamiento de Adideva Das. Él es matemático y biomédico, empresario, discípulo iniciado de un gran maestro de talla mundial, estudiante de doctorado en espiritualidad, practicante de la tradición hinduista Hare Krishna con el cultivo de Bhakti Yoga y Vaishnaísmo. Hoy presentamos la segunda parte de los principales elementos de la conciencia crística. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy tengo la presencia nuevamente de Adideva Das. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho ánimo, pues dispuesto aquí a platicar muy amenamente de todos estos temas. Muchas gracias por la continuación de donde nos quedamos la vez pasada. Esta es la segunda parte del tema, los principales elementos de la conciencia crística, que ya habíamos iniciado hace 2 programas. Todos estos últimos programas hemos estado hablando acerca de el verdadero sentido de la cristificación y lo que es la conciencia crística también. Y créanme que el sentido de darles a ustedes esta información desde muchas aristas, como lo hemos estado viendo, es que vayan sintiendo ustedes y hagan un resumen, precisamente que están conociendo todas estas aristas, de entender hacia dónde vamos, de saber que todas se dirigen hacia lo mismo desde sus perspectivas, distintos puntos de vista, pero que finalmente nos están enseñando y mostrando a profundidad un camino que viene a ser el mismo. Y es algo fundamental el entender que lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este programa, es darles como un panorama, y lo que intenta Adideva, pues primero se empezó a hablar de estos niveles de conciencia, de entender que en el ser humano hay diversos desarrollos, diversas formas de pensar, diversas enseñanzas, y esto nos va dando estos diversos niveles de conciencia. No todas las personas podemos aceptar la información de la misma manera. Unos entienden más, otros menos, y todos vamos en el camino y en algún momento vamos a ir jalando hacia un rumbo y poco a poco se abrirán las puertas del conocimiento, del entendimiento y demás, si es que nos toca, ¿verdad? Porque también hay personas en que pues no van a llegar a un entendimiento más allá porque hay también factores limitantes como las creencias de las que hemos hablado que no te dejan a veces progresar y entender y sigues viendo la vida desde una base muy fundamental. Y también están estos elementos que identifican la conciencia crística, estos que nos empezó a hablar Adideva y llegamos hasta el punto número 8 y vamos a continuar hablando de ello el día de hoy. Pero estos elementos tienen que ver precisamente que cuando el ser humano reconoce en sí mismo o podemos reconocer en otros seres humanos estos niveles, cuando ya está llegando esta conciencia de entender que hay procesos en cada uno que van presentando particularidades y a estos elementos se refiere la conciencia crística. No estamos hablando que esta se dé solamente en seres de mayor envergadura, de mayor conocimiento, de mayor amplitud de conciencia,
sino que podemos empezar a tener en nosotros y por derecho propio también universal, empezamos a tener algunos rasgos de esta conciencia. Y claro, el trabajo es para cada uno y hasta donde quiera llegar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar el trabajo de hoy. Gracias. Pues sí, entonces comenzamos. Mira, me gustaría comenzar aclarando dos puntos que son importantes. Y uno sería respecto a la forma de Dios, ¿no? Porque en el programa anterior alguien comentó que estábamos, y es un reclamo constante de que somos antropomórficos a la hora Exacto. de referirnos a Dios, y muchos ateos se burlan de eso. Ujú. Los ateos se burlan, construyen su diosecito con formita humana, y si tuviéramos forma de reptiles, Dios sería un reptilote gigante, ja, ja, ja. Por supuesto que esto es una invención, etcétera, ¿no? Entonces, mira, que hay un conocimiento muy confidencial. Lo Ujú. primero que tenemos que aceptar es que Dios es una persona y tiene forma. Esto lo podemos ejemplificar con un automóvil. Imagínate que yo tengo un automóvil y que un componente de ese auto, por ejemplo, las llantas son llantas inteligentes, o sea que me dicen si les falta presión o no, me dicen cuánto desgaste ya traen, etcétera. Y que yo concluya que teniendo llantas inteligentes el coche no es inteligente. ¿Estás de acuerdo conmigo que eso sería un contrasentido total, que un carro con llantas inteligentes y que el carro fuera completa, o sea, no fuera nada inteligente? Pues no tiene sentido. Una llanta inteligente pertenece a un carro inteligente que tiene más sistemas de control, ¿no? Eso es algo lógico. Entonces, si nosotros estamos en una creación enorme, gigantesca, y nosotros que somos microscópicos dentro de esta creación, somos personitas, eso quiere decir que Dios es una persona, porque ¿cómo es que un componente tan microscópico de la creación muestra una característica de ser persona y el total, digamos, lo que abarca absolutamente todo no es una persona? Y aparte nosotros sabemos que el hecho ontológicamente hablando, ser una persona es superior a ser una cosa. La Ujú. silla ahorita donde yo estoy sentado no me puede acusar con un juez de abuso. La Sí. silla no puede meter una demanda de abuso en contra mía porque que diga, uy, Adireva ya lleva 8 horas sentado flagelándome, porque se entiende que yo tengo una categoría ontológica superior a la silla y que puedo hacer uso de ella conforme a mí me plazca, porque la pagué y es. Entonces, pensar que Dios no es una persona, sino que es una cosa, pues esa es inclusive una falta de respeto hacia Dios, ¿eh? Yo lo comentaba la vez pasada en los 3 aspectos de manifestación de Dios, Ajá. la parte impersonal, la localizada y la personal. Entonces, evidentemente Dios es una persona. Ahora, Dios como persona, ha dado lugar a millones de formas. Lo podemos ver, ¿no? Aquí mismo en este planeta, que hay antílopes, hay elefantes, hay todo tipo de formas. Y hay humanos. Entonces, evidentemente, Dios puede tomar la forma que Él quiera. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Él, al ser el creador de las formas, él puede adaptar la forma que a él se le antoje, ¿no? Y también tenemos que entender que Dios es infinitamente bello, porque si en esta creación vemos belleza, pues el que despacha la belleza es Dios. Entonces Dios no creo que se haga él sumamente feo con Ujú. una creación tan bella. Sería un poco tonto de parte de Dios. Entonces Dios, como repartidor de la belleza, pues como dice, ¿no? El que parte y comparte se sirve la mayor parte, y Ujú. Dios es infinitamente hermoso, ¿no? Entonces es una persona y es infinitamente hermoso. Entonces, mira, una anécdota que te voy a contar. Un día yo tengo mi hijo, el más pequeño, que ahorita ya es más grande, era casi idéntico a mí, nos parecíamos muchísimo. Entonces íbamos a un club a jugar tenis, él tenía 3 años de edad o 4 años, estaba muy chico.
Y todos nos hacían burla en el club porque pues, en el club nos dedicamos a bromearnos, nos llevábamos muy bien con todos. Y un día desde arriba del club nos gritaron, oigan, está prohibida la clonación, ¿no? Y se estaban riendo, ¿no? Porque nos parecíamos mucho. Entonces mi hijo ya un poco desesperado me dice, oye papá, ¿tú me copiaste a mí o yo te copié a ti? No, o sea, él quería saber quién le copió a quién, ¿no? Y yo creo que este es exactamente lo que nos define el problema con Dios y la forma humana. Ujú, La forma humana no la inventamos nosotros. Alguien ateo diría, lo inventó la naturaleza, pero realmente esa naturaleza está sustituyendo a Dios. Entonces, el que inventó la forma humana originalmente es Dios. ujú. Es una invención de como la forma de una jirafa o la forma de un elefante. Y Dios ama mucho esta forma humana. Entonces, antes de que cualquier cosa tuviera forma humana, Dios adopta la forma humana para varios de sus pasatiempos y es la forma que a Él le gusta para estar en su casa. O sea, íntimamente, si uno puede entrar hasta la recámara de Dios, al palacio del rey, Dios está con la forma humana porque Él la ama y Él la inventó. Entonces, totalmente al revés. Los que le estamos copiando a Dios o los que tenemos la fortuna de tener esta forma tan íntima y tan confidencial que es la forma humana, somos nosotros. Por azares del karma y de mil cosas, millones de variables, hemos llegado en esta forma maravillosa que es la forma humana, que es la forma íntima de Dios. Todos los que le estamos copiando a Él somos nosotros. Dios mismo en la Bhagavad Gita dice que evidentemente cuando Él se presenta con la forma humana genera un problema de respeto hacia Él, porque pues, todos los que están en forma humana dicen, ¿a poco Dios es otro cuate con una forma como la mía? No, no puede ser. Ellos quieren ver algo muy grandotote o muy raro o algo que nunca han visto, pero realmente es al revés. Nosotros somos los que estamos copiando esa forma humana. Entonces ya me fui muy en un conocimiento muy confidencial y profundo, pero esa es la explicación. Pues en esta parte que decías de la categoría ontológica, eh, bueno, yo lo veo desde el punto de vista no limitante, ¿no? A lo mejor, pues tal vez sí en esta parte tiene una lógica lo que estás comentando y entender que no, pero no nos debemos ir con el sentido formal de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Sino como dices, es algo, pues esa inteligencia superior porque tiene el dominio, digamos, en determinado momento de poder estar en todo, de poder convertirse tal vez en todo y de ser todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, yo sí no me lo puedo imaginar con figura humana, ¿no? Porque no lo veo tan limitado, porque bueno, hay más seres en el universo y que no tendrían nuestra complejidad de ser de esta forma exactamente igual, y hay muchas clases de vida. Pero como dices, sí, esa tiene la posibilidad de entrar en un sistema de vida y parecerse a ese sistema de vida. No sé, entender que es mucho más grande que cualquiera de nosotros y somos a partir también, como eso, como la analogía que hiciste de tu hijo y tú, de que somos lo mismo, pero no somos exactamente el mismo, porque todavía es mucho más grande, ¿no? Es una cuestión bien compleja y nos pasaríamos aquí como un montón de tiempo en la batalla de tratar de sacar una explicación al respecto. Pero, pues, hablábamos de estos distintos tipos de entender la naturaleza divina y las cosas. Y pues es también dejarle a nuestros amigos claro que cada uno tiene su idea, ¿no? Que no vamos también a quererles vender una cuestión y que puedes hacerte como tener recursos, digamos, tener más información y entonces poder conformar un todo con mayor exactitud, sin afán de revolver la mente de los que nos escuchan, ¿no? Sí. Es que fíjate, es un tema delicado, está muy Sí, bien disertado en la Bhagavad Gita, donde se ve que Dios es todo, Dios está en todo, pero Dios no es ese todo, fíjate, esa exacto. parte. Mi Ajá. maestro espiritual lo decía con los carros, ¿no? Los carros Ford, pues no son el señor Ford, aunque
todas las ideas y toda la creatividad de Ford está en sus carros, pero él no es todos sus carros. Entonces, el creador está en su creación, pero aparte de ella al mismo tiempo. Exacto, Entonces, Dios está aparte de esta creación. así es. Y la gente, mucha gente ha dudado de esto que yo estoy diciendo, cómo puede estar Dios en la forma humana. Y cuando lo han tenido frente a él y a Dios le ha dado la gana, Dios mismo abre su cuerpo de forma humana, aparentemente limitado, porque está limitado aparentemente, pero abre la visión y ahí se ven todos los universos dentro de él, y se ven todas las personas que hay en todos los universos y todo el devenir de todos los universos. Y la persona que está viendo todo eso se ve a sí misma viendo aparte la visión. Entonces, eso nos decía mi maestro espiritual. No te confundas, si alguien se presenta contigo y te dice que es Dios, aunque venga de una forma tan sencilla como la humana, pídele que te enseñe su forma universal. Esa es la prueba contundente y total de que alguien nos diga, yo soy Dios. Ah, sí, muy bien, enséñame tu forma universal. Entonces, él dentro de su cuerpo nos tiene que enseñar que todo está contenido dentro de todos los universos. Todos son temas muy apasionantes, perdón Totalmente. por meterme en esto, la verdad. No, la verdad es que está bien porque sí estaba esa duda de alguno de los de las personas que siguen el programa y pues creo que es bueno aclarar, ¿no? Esta parte porque pues es muy controversial, pero sí entender que vamos más allá. O sea, la comprensión es más allá que darle una figura exacta, sino pensé ahorita, ¿no? Cada quien ve la verdad o la realidad desde el punto de vista donde quiere verla, puesto que cada cabeza es un mundo. Y donde Dios quiere manifestarse ante ellos. Es Es, como yo, acuérdate del programa anterior, tengo tres formas. Tengo una forma impersonal, ujú, tengo una forma localizada y tengo sí, una forma personal. Entonces, de ajá, acuerdo al grado de intimidad que tengas conmigo, es como yo me voy a manifestar ante ti. Si claro, tú eres un funcionario de X dependencia, pues yo me voy a manifestar impersonalmente ante ti. Te doy mi matrícula. ajá, Investiga lo que quieras de mí a través de mi matrícula. Si tú ya estás más relacionado conmigo, yo te voy a dar un poder notarial para que hagas cosas a mi nombre. Pero si tú vives dentro de mi casa y íntimamente te convives conmigo así, pues yo te voy a manifestar todas mis cualidades y me vas a ver frente a frente. Entonces, esto de Dios tiene mucho que ver con el amor y con la intimidad con Dios. A Dios no lo vamos a pantallar ni con conocimiento ni con inteligencia. Él claro, es infinitamente inteligente, entonces no hay manera de pantallarlo. A Dios lo que le mueve es el amor. Entonces, dependiendo del amor, Él se revela y se revela hasta su forma más íntima. Nos da permiso, como dijo Jesús, que nos estaban dando permiso de ir al palacio, ¿te acuerdas? Entonces, los que quieran entrar al palacio pueden entrar al palacio, pero el que da el permiso para entrar o no es Dios. y bueno, también desde el mismo nombre de Dios, ¿no? Que lo decíamos, por ejemplo, en un programa pasado. El nombre Dios se lo hemos dado nosotros a través del tiempo en las diversas culturas y a veces a lo mejor este nombre es limitante, ¿no? Y ese es el que le da como una idea muy concisa o cerrada acerca de una personalidad. Digamos que es por costumbre llamarle Dios, pero sí entendemos que es una fuerza mayor todavía, una energía, una potencia, ¿verdad? Al contener todo y estar en todo, pues bueno, claro que no es una deidad como tal, ¿no? Sino una potencia mayor, es nuestro Padre, ¿no? Digamos. Y de Dios se dice que es una super persona. Es que estamos Ujú. acostumbrados nosotros aquí en la tierra a toparnos con personas, Ajá. pero nunca hemos hablado y pensado que sería una super persona. Por eso se le Ujú. llama la suprema personalidad de Dios. Claro, Suprema personalidad porque es una persona de Dios. Entonces es una categoría ontológica que nos rebasa muchísimo. claro, Una persona, al fin y al cabo. exactamente. Pues sí, muy bien. Bueno, pues Bueno, aclarado esto, vamos a continuar con el punto 8 que venga. nos habíamos quedado ahí, salvado y enfocado en la salvación del mundo. Reitero, estos son los puntos en los que puede uno irse catalogando, ir viendo qué avances tiene
Es pues una propuesta que también sabes que me quedé yo con la duda, bueno, y a lo mejor nuestros amigos también les gustaría saber. Tú decías que estabas en un curso de conciencia crística precisamente. ¿Dónde lo tomas? ¿De qué corriente es? ¿Dónde aparece este curso? Ujú, Pero es un curso que no aparece en ningún lugar porque lo pienso dar yo y lo ujú, pienso inventar, por decir algo, o sea, desarrollarlo. Sí se basa mucho en el curso de milagros, ujú, pero va más allá del curso de milagros. Yo pensaba llamarle más allá del curso de milagros, porque es la visión que a mí me da el estar en el doctorado y poder visualizar, digamos, de una perspectiva más amplia el curso de milagros. Entonces ujú. pensaba llamar más allá del curso de milagros. Entonces, todavía no existe el curso y está en mi mente, está en mi cabeza. Algún Ajá. día pienso desarrollar. Ah, perfecto. ¿Y el doctorado? Doctorado, llevamos ahorita, por ejemplo, 5 años Ajá, estudiándolo todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, para que vean lo pesado que es el doctorado, llevamos claro. 5 años y no hemos podido terminar. Yo creo que vamos a tardarnos por lo menos 6 años. Sí, claro, claro. ¿Es igual dentro de la misma corriente Vaisnava? No, realmente no, porque en la corriente Vaisnava la conciencia crística está hecha como a un ladito. Ok. Se entiende como que ya estamos más arriba de eso, entonces ya no le hacemos mucho caso. Sí, reverencias para el Señor Jesucristo y hasta ahí. Pero Ujú, yo he disertado mucho que hay mucho, que digamos estamos en la parte Vaisnava, pero ujú. con muchas deficiencias de conciencia crística y que eso nos genera muchos huecos. Bien. Bueno, pues muy interesante. Pues sigamos entonces con el punto número 8, Nadideva. Aunque no sé si se entendió bien la vez pasada lo que es la falsa causación, porque Mm. es un tópico toral de conciencia crística, la falsa causación. Yo quisiera reiterarlo. Mira, Ajá. tengo un ejemplo que quiero comentarles. Imagina unas personas que viven a las faldas del Popocatépetl Ujú, y el volcán siempre está creando disturbios, ¿no? Para la gente que vive a las faldas del volcán. Cuando no está echando fumarolas, está echando ceniza y cuando bien les va, hay ujú, temblores, estás en tu casa ahí a las faldas del volcán, ¿no? A las 7 de la mañana de repente tiembla y se mueve toda tu casa, ¿no? Así vive la gente a las faldas del volcán. La falsa causación en conciencia crística sería pensar, puedes cambiar el comportamiento del volcán con arreglos externos al volcán. O ujú, sea, si nos portamos bien todos los del pueblo que rodean los volcanes, el volcán va a estar tranquilo. Es que ya se puso bien violento el volcán, es que es culpa de nosotros, porque no nos hemos portado bien o no hicimos tal ceremonia, ya se enojó el volcán. Pues nosotros sabemos que no es así, que la dinámica de un volcán es caótica y que pues responde a esas leyes del caos y en cualquier momento inclusive un volcán puede explotar o empezar a hacer erupción. Entonces nosotros estamos en una situación igual, fíjate que la mente es un instrumento muy poderoso, una energía muy poderosa, como ujú, la lava, como la magma, está en una estructura, en un cono que se llama ego falso. Y al estar unidos la mente con el ego falso, pues generan un volcán. Entonces, todos nosotros vivimos con un volcán dentro. ujú, Entonces, durante miles de años, yo diría miles de millones de años, hemos pensado que los estados del volcán tienen que ver con estados externos y que si yo hago arreglos externos voy a poder tranquilizar al volcán y manejarlo. Pero realmente esto no es así por la lógica de lo que yo dije. Entonces nosotros siempre estamos pensando que vamos a dejar satisfecho a nuestro ego falso o a nuestra mente con arreglos externos. Cuando claro. me compre esto, ya va a venir una paz. Cuando pueda conquistar a tal mujer, voy a ser feliz. Cuando logre tal logro académico, ¿no? Cuando tenga tal, ya voy a estar en paz y tranquilo. Ya hemos visto a lo largo y ancho de la historia de la humanidad que la gente lucha mucho por obtener esas cosas y al final a muchos ya, inclusive en su lecho de muerte, pues confiesan, ¿verdad? Oye, fíjate que logré lo que quería, pero no tuve, nunca logré paz mental y no logré la satisfacción, porque el ego falso siempre te pide más.
Ujú, ¿no? Te pide más, dame más, nunca quedas satisfecho. Entonces, eso es la falsa causación, pensar que se necesitan arreglos externos para tranquilizar al volcán que tenemos dentro. No, lo que se necesita es una realineación. En conciencia crística se llama enderezar la mente, mente recta. ujú, Entonces, hasta que no hagas un cambio en tu mente, y ese cambio significa enderezarla y quitarle al ego falso el control sobre tu mente, no vas a poder. Hagas lo que hagas externamente, cualquier arreglo externo, cualquier logro, todo lo que hagas. Yo digo, qué terrible, pero se paran millones de personas todos los días a esforzarse por complacer al ego falso y a la mente, hacen esfuerzos inhumanos y nunca quedan complacidos, ujú. nunca, Sí, claro. ¿no? Entonces, ese es lo que se llama la falsa causación. Hay que romper eso. Entonces, lo que necesito es un trabajo interno de tener una mente recta, fuera del control del ego falso, y entonces, fíjate, adquiero una paz que es imperturbable y que no tiene que ver nada con las condiciones externas, no Ujú. tiene nada que ver con las condiciones externas. Entonces, esto es un poco para aclarar la falsa causación, no sé si quedó más o menos claro. Bien, sí, claro. Tiene que ver también con estas ideas precisamente que van llevándonos desde el ego, desde estas necesidades de precisamente como tienes ahí, de los sentidos. Cuando uno no controla estas necesidades básicas o el propio ego, pues se sale fuera de cacho, ¿no? Y entonces lo ves desde otra perspectiva y tienes otro tipo de necesidad para cubrir, pues hasta dizque tus acciones buenas, ¿no? Entonces, si cuando tú estás actuando desde otro punto de vista, desde no el interés primordial que te causa esa satisfacción de los sentidos, sino desde tu interior, verdadero amor, entonces te lleva a otro nivel. Sí, Ujú, exactamente. Y fíjate, yo decía la vez pasada que la falsa causación tiene dos carreteras, ujú, tiene dos vías, como el tren, ¿no? Que tiene dos vías. Una es que el mundo te va a hacer feliz y ujú, otra, obviamente, su gemelo, es que el mundo te va a hacer infeliz. Y ujú, realmente romper la falsa causación está en los dos sentidos. Ni el mundo te puede hacer feliz, ni el mundo te puede hacer infeliz. Todos los grandes yogis han roto la falsa causación en los dos sentidos. Un yogi puede estar en condiciones muy severas de calor, frío, lo que sea, y está ecuánime, sin problemas, ¿no? Y sin desear cosas. Entonces, es importante romperlo en los dos sentidos. ujú. Pues bastante difícil, pero precisamente porque te dejas llevar en lo regular por la mente, por las necesidades, por los sentidos, por estas situaciones, ¿no? Y no controlas. Y básicamente, mira, hay que irse a la raíz, que es cuando el ego falso o la mente te dicen que necesitamos esto, tú Ujú, tienes que tener la herramienta de decir, es que eso no nos va a hacer feliz, ya he intentado 100,000 cosas, o sea, ujú, tienes que tener una convicción profunda de que no hay absolutamente nada en este mundo que te vaya a dar la felicidad. ujú. La felicidad ya la tenemos por derecho, por ser hijos de Dios. La felicidad se expresa naturalmente en una mente recta, Sí, no en una mente que está tratando de llevarle todas las ofrendas, yo diría, pues todo lo que piden el ego falso y la mente, pero lo piden como secuestradores, ¿no? O ujú, sea, te piden que les lleves, que les pagues el secuestro, pero nunca van a estar contentos. Entonces, eh, uno tiene que darse cuenta de eso y eso te va dando una base muy fuerte para no salir en búsqueda de lo que supuestamente ahora sí te va a hacer feliz. ujú. Ahora, hay gente que no se da cuenta, ¿no? Como yo ya he comentado, hay gente que ya recorrió el abecedario en relaciones amorosas, ya la A, la B, la C, la D, ya van con todas las letras y no se han dado cuenta que no es problema de conseguir una siguiente mujer o hombre con ciertas características, es un problema interno Ujú, de una mente insatisfecha y un ego falso también que no tiene llenadera. claro. Entonces, hasta que no hagas el cambio interno, no va a haber persona fuera de ti que te vaya a dar
eso que supuestamente estás buscando. Claro, claro. Entonces, es algo muy fuerte lo de la falsa causación, porque es el meollo que nos mantiene unidos a este mundo. Fíjate, vamos a un cine, tú te metes en la película, al rato estás llorando, estás muy angustiada y todo. Y yo digo, no, yo desde un principio voy a romper la falsa causación. A mí este cine no me va a afectar porque es un cine, entonces no me meto, estoy respirando tranquilo, estoy retirado hacia la butaca. Entonces tú vas a decir, este cuate está loco, o sea, todos estamos llorando, todos estamos ¿no? Metidísimos en la película y viendo que se está acabando el mundo, pues en la Ujú, película que se está acabando el mundo. Y yo sentado tranquilo en la butaca y dices, no puede ser. Bueno, lo que hago es que rompo la falsa causación, no me meto en la película. Y eso es lo que hacen los yogis. No ujú. se meten en la película de este mundo, se Exacto. salen. Ajá. Entonces pueden estar completamente sentados, tranquilos, sin problemas. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y creo que es la base del sufrimiento el irte con esta falsa causación, porque entonces todo te lo tomas a personal, las cosas te afectan de una manera superlativa y vives en esa infelicidad, en esa tristeza, en esa necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate, curiosamente, este es la raíz del apego, ¿no? Ujú, El apego es, ya voy a ser feliz cuando logre esto. O la exacto. aversión, que es su hermano gemelo. Apego y aversión lo han visto, que son hermanos gemelos, siempre andan juntos. Sí, es Me cierto. tengo que quitar de esto, deshacerme de tal cosa para ser feliz. No, Ujú, el día que te deshagas de eso no vas a ser feliz. Y el día que obtengas otra cosa tampoco, porque es un estado interno, no es algo que exacto. vas a lograr. Ujú. Sí, de acuerdo. Ujú, Bueno, entonces pasamos al tema 8. bien. Salvado y enfocado en la salvación del mundo. Ahora salvado ya va a ser muy fácil de entender. Salvado es aquel que ya rectificó su mente, alguien que tiene la mente recta, que ha roto la falsa causación. Ese Ujú, es un salvado, porque antes, en muchos estados de conciencia, antes de conciencia crística, nuevamente por la falsa causación, ya que fíjate cómo era importante tomar el tema, por la falsa causación, todo el mundo está esperando un salvador externo. Va a venir alguien, y ese alguien, mediante inclusive su sacrificio, ¿verdad? Va a pagar todos mis pecados y me va a salvar. Yo ya ujú, no tengo que hacer nada. Ya la hicimos. Vamos a esperar al Salvador. Pero pues el Salvador o nunca llega o por la falsa causación misma nunca te va a satisfacer. ujú. Llegó Jesús para salvar y todos los judíos dicen, no, pero este no puede ser el Salvador. Pues no. Entonces, salvado no es algo externo, es algo interno a ti. Es algo que tú tienes que hacer contigo mismo, con tu mente y con el ego falso. No es un trabajo sencillo, Mm, para nada. No, no se vaya a pensar que es algo sencillo. Pero yo desde la vez pasada dije, hay que empezar levantando pesas de 1 kilo, luego pesas de 2 kilos, luego pesas de 5 kilos. No tratar como el Señor Jesucristo que llega y levanta una pesa de 200 kilos enfrente de todos nosotros. Él está entrenado para eso. Entonces tenemos que empezar con nuestras pequeñas pesitas, con la gente que nos rodea, con las situaciones que están día a día. Y cuando tú estás dispuesto a trabajar y te metes en esto, de ahí arriba son bien generosos, te mandan todas las situaciones importantes para que vayas desarrollando esto y que te vayas fortaleciendo. claro. Y bueno, precisamente ya que te has despojado de todos los puntos anteriores, principalmente de lo que hablabas en este punto 7, es cuando ya no te afecta nada, es cuando estás pleno, sabedor de tu divinidad y estás dejándote llevar, ¿no? No digo como una veleta, pero sí en el sentido de que sabes que nada afecta porque tú estás seguro de tu grandeza como ser humano, como, pues, si más que ser humano, pues como entidad, ¿no? También en el universo. Como alma espiritual, como hijo de Ujú. Dios. Así es. Esa es nuestra grandeza. Ujú, Y bueno, fíjate, eso de la afectación tendríamos que platicarlo porque hay niveles, ¿no? Yo ujú, siempre he comentado, si estamos con un maestro espiritual
llegan unos cuates para asesinarnos Ujú. y nos ponen pistolas en la cabeza, ¿no? Es que los vamos a matar, se acabó. Y están a lo mejor nada más jugando. De Sí, repente el maestro espiritual se orina. Entonces, pues hay una discusión entre los discípulos diciendo que el maestro no es auténtico porque se orinó. Pero fíjate que no, otro discípulo les demuestra que sí es auténtico, porque una cosa son las dinámicas del cuerpo y otra cosa son las dinámicas de la mente. Entonces, tu cuerpo, obviamente, si te ponen una pistola en la sien y dicen que la van a percutir, pues a lo mejor te vas a orinar y no lo vas a poder controlar en ese momento. Pero tú puedes estar bastante tranquilo. Pero hace poquito aquí en la casa te digo que llegan las pruebas. sí, Aquí al lado de mi casa hay un terreno baldío y van a construir un desarrollo. Y de repente con un bulldozer se llevaron una tubería de gas y empezó a salir un geyser de gas, fíjate, aquí al ladito de mi casa, peligro, un geyser de gas, porque es de ese gas que viene por los tubos, que está claro, continuamente alimentado. claro. Entonces le hablaron a los bomberos, empezaron a ver un montón de carros de bomberos, empezaron a oír sirenas por todos lados. Nos habló el vigilante que teníamos que desalojar inmediatamente. Y pues yo tengo un hijo autista de veintitantos años y la verdad que con mi hijo autista pues es imposible hacer desalojos rápidos. Eso no lo conoce mi hijo autista, o sea, él no lo Ujú, entiende y no le interesa. Que le gusta andar mucho desnudo por toda la casa, pues yo no puedo salir demasiado rápido, hay que vestirlo, etcétera. Bueno, la cosa es que salí con toda calma, pues afortunadamente todo se controló. De ahí me fui con mi esposa a un centro comercial que está aquí muy cerquita de nuestra casa, hicimos compras y luego ya le hablé al vigilante y me dijo que ya podíamos regresar. Pero ese día en la noche, al dormirme, me estuve parando varias veces al baño a ujú. orinar muy seguido y yo me di cuenta que el cuerpo tiene su propia dinámica, su propia reacción. El cuerpo sintió que en cualquier momento volábamos en pedazos y hay un instinto de supervivencia. Entonces ahí viene la reacción del cuerpo. O sea, yo todavía no tengo ser ese yogi tan experto que le corte al cuerpo sus reacciones. Ujú. Entonces yo dejo que el cuerpo tenga su reacción y me paré varias veces a ir al baño, pero dormí muy bien y me paré al día siguiente tranquilo. Y mi esposa me dijo, oye, te vi con una tranquilidad, te vi, te vi agitado, pero en lo más mínimo, o sea, y yo le dije, bueno, es que yo recibí el mensaje internamente de que no iba a pasar nada, que me la Ujú. tomara con calma. Entonces, eso es más o menos de ir rompiendo la falsa causación. Ajá, Pues sí, es una advertencia, por ejemplo, para el que es colérico, por decir sí, algo, yo tiendo a ser nervioso. Mi camino por donde desciende la lava de mi volcán interior son los nervios. sí, Entonces, como comenté ahorita en este ejemplo, yo puedo estar tranquilo ante algo y después los nervios se me manifiestan. Alguien que es colérico, pues lo que va a pasar es que va a ir dominando su mente, ajá, pero la cólera se va a manifestar en su cuerpo y lo que tiene que hacer es observarla, sí, observarla. Hay que observarla y llega uno a una cuestión muy curiosa, que uno se empieza a ver como aparte del cuerpo, o sea, uno puede ver, ahorita mi cuerpo está manifestando esto, pero yo estoy como aparte, lo estoy viendo cómo está manifestando eso. claro, claro. Y es curioso, pero cuando se llegan a esos estados, porque tal vez en algún momento lo hemos probado todos, pero es cuando precisamente estamos en nuestro ser, en nuestro equilibrio, tú puedes tener el dominio de esos sentidos, de esa mente, el control de la mente para no dejarte ir con alguna situación. Y precisamente es eso, como si tú estuvieras por fuera viendo todo como una película y tratar de mantener una calma, un aplomo ante diversas circunstancias. Y pues vaya, esa es una clave de que se puede hacer permanentemente. Es difícil, claro que es difícil, pero entre más se practica, más se da. Exacto, hay que practicarlo. Yo aquí me tocó practicarlo en el conato de explosión que tuvimos hace poco y diario me toca irlo practicando. Entonces, Claro. y ahora yo le diría a todos pues todas las personas que vean esta conferencia, pues que vean positivamente todo lo que les pasa como un entrenamiento para Sí, romper la falsa causación. sí, 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 así es.
Entonces, fíjate, diario todo el mundo se para con muchas, que hay muchas tareas por hacer, ¿no? La gente está muy ocupada con muchas tareas que tenemos que hacer. En conciencia crística, que es una visión unificada, solo hay una tarea, que es primero salvarme y después salvar al mundo. No hay más tareas, Ujú, no hay más tareas que es. Por eso Jesucristo estaba tan enfocado en su misión, salvar al mundo. No, por ejemplo, alguien podría decirle, oiga, Señor Jesucristo, pues lo primero que tenemos que hacer es liberar aquí al pueblo de Israel de los romanos, ¿no? Etcétera, tantas demandas que hay, siempre políticas, sociales. No, él estaba enfocado en la salvación del mundo como única tarea. Esto tiene que ver mucho lo podemos ejemplificar con una prisión, con una cárcel. Cuando estamos en una cárcel, pues se nos dan tareas dentro de la cárcel. A lo mejor yo soy cocinero dentro de la cárcel. Entonces necesito pues tener la comida a tiempo para los demás presos, ujú, hermanos que están allá ujú, adentro, etcétera. Y esa es mi función. sí, Pero realmente no es mi función, fíjate. La función del que está en la cárcel es salir de ahí, es salvarse, es regenerarse, ¿no? Se llaman centros de readaptación, es readaptarse. Nosotros estamos igual, estamos en una prisión material. Somos almas que decidimos separarnos de Dios y hubo una cierta rebeldía, por decir algo, o algo de tomar un propio camino. ujú, Entonces, lo único que a nosotros nos compete es regresar con Dios, es salvarnos, es salir de esta cárcel. Porque imagínate que yo estoy viendo mi tarea dentro de la cárcel, entonces nunca voy a salir, porque siempre va a haber comida pendiente. ¿Sabes qué? Ya el juez te dio la liberación. No, pero yo tengo que darles de comer aquí a los presos, si no, ¿qué van a ujú, comer? ¿No? ujú, No, ya tu función de salvación está por encima de la función de cocinero. ujú, Inclusive el mismo juez así lo determina. Imagínate que el juez gira el papel para mi liberación de la cárcel y yo le contesto al juez con otro papel que no puedo irme porque por la comida de los presos. El juez va a mandar un par de guardias por mí. ¿Estás de acuerdo? Y me van a sacar ujú, porque la liberación de la cárcel está muy por encima de mi función como cocinero en la cárcel. claro. Aquí también, tus funciones en el mundo, la salvación es la función más importante que tienes que hacer. Ahora, mucha gente ha tomado esto como pretexto para no cumplir sus labores y sus obligaciones en el mundo, Ujú, y no es así, o sea, no es así. Solamente hasta que llegues a un nivel muy elevado de conciencia crística, vas a ser relevado de tus funciones mundanas. Pero ujú, antes no hay que artificialmente abandonar estas funciones mundanas, hay que cumplirlas a la perfección. Entonces, para todos nosotros, yo me incluyo hasta adelante, que todavía estamos apenas practicando esto, pues hay que pensar en salvarse, en salvar al mundo y a la vez que cumplimos nuestras funciones en el mundo. claro. Esta parte de salvar al mundo es pues más allá, entendiendo que es más allá del ego, ¿no? Porque podrían decir, bueno, ¿y este qué se cree para tener esa idea, ¿no? De salvar al mundo. No, no, es lo que conlleva en general, ¿no? Como, por ejemplo, el darte a sí mismo, la ayuda hacia los demás, el promover las buenas relaciones, toda una serie de circunstancias que van a favorecer a un buen desarrollo de nuestro mundo, al cuidado del medio ambiente, una serie de factores para promover, pues, la paz, ¿no? La felicidad del otro, en fin. ¿Sí? Fíjate que es muy interesante que hayas mencionado esto del ego falso y la Ujú, salvación del mundo, porque en conciencia crística se estudia mucho eso. sí, Jesús te dice, en el momento en que tú hables de salvar al mundo, van a decir que es la posición más arrogante que hay. exacto. Y ese es el ego defendiendo su propia arrogancia. Fíjate, en conciencia crística se estudia que no hay posición más humilde que la de buscar salvar al mundo. Y el ego falso se saca de onda y dice, ¿cómo? Es al revés. El que piensa salvar al mundo es un arrogante. No,
¿Por qué es una posición humilde querer salvar al mundo? Y Jesús lo explica. Primero, no es tu plan. Entonces, cuando no es tu plan y tú te pliegas a un plan supremo, lo estás haciendo desde la humildad. Ujú, Si tú mismo fabricas tu plan para salvar al mundo, estás frito. Ese es desde el ego falso. Pero tú te vas a plegar al plan de Dios. Y Dios tiene un pequeño papel para ti en la salvación del mundo. ujú, Ínfimo quizá a ojos de otras personas, pero fundamental dentro de la salvación del mundo. Entonces, ese papel es vital que tú lo hagas y que tú sigas la instrucción de Dios para hacer el papel que te corresponde. claro. Entonces, no es tu plan. Y dos, no lo vas a hacer tú, porque nadie, ninguno de nosotros podemos salvar al mundo. Ni yo puedo salvar al mundo, bueno, inclusive Jesús, digamos, lo intentó y ha sido un problema porque, pues, el mundo creo que hasta se puso un poco peor. O sea, no hubo esa salvación, ¿no? Porque tenemos que, no es una cuestión que vayamos a ser cada uno de nosotros, es una cuestión que va a ser Dios a través de nosotros. Entonces tenemos que estar flojitos y cooperando, y eso requiere, es humildad, es Ujú, humildad. Si yo voy a quitarme todo el ego falso de querer actuar de acuerdo a lo que me está dictando la mente del ego falso, sino que voy a ujú. estar receptivo a lo que se me diga, entonces la salvación se vuelve, fíjate, una plataforma de humildad. Sí, esta parte de ofrecer los actos en todo momento a la divinidad, pensar que lo que vas a hacer es al nivel de lo que esta divinidad podría pedir, ¿no? De un modo positivo, porque pues también no vas a decir, ay, pues me está mandando Dios a que mate este ser, ¿verdad? Para nada. Entonces vamos a pensar en estas acciones positivas que reflejen esta sabiduría, digamos, esta conciencia divina. Y fíjate qué curioso, como la salvación es un concepto que está en el plano absoluto, no hay relatividad. Entonces, el que pone el granito más insignificante para la salvación es igual de importante que el que hace el papel aparentemente desde este mundo más vital, Ujú, ¿no? Es absoluto. Entonces, lo que hagas y lo que te toque hacer es tan valioso como la tarea que haga cualquier otra persona. bien. Entonces, luego viene el punto 9, que es libre de ataduras temporales. Esta cárcel material donde estamos, yo hablé, ¿no? Ya de estar aquí presionado y prisionero, y por eso tenemos que buscar el salvarnos y el salvar a... Porque fíjate, la actitud que yo tuviera de yo voy a buscar salir de esta cárcel, ¿no? Me voy a portar bien, yo voy a cumplir aquí con todo lo que me dicen y que me vayan reduciendo la condena, y todo, pero me voy solo. Eso no es de alguien avanzado. Claro. No, no, yo voy a tratar aquí de hablar con todos mis compañeros que están en la prisión y decirles que, ¿saben qué? Hay que salir. Tenemos una vida más allá de esta prisión. Tenemos esposas, hijos que nos están esperando. Inclusive sálganse ustedes primero, yo después de ustedes, etcétera. Entonces, no, esa es la actitud de alguien que está avanzando. Entonces, fíjate, esta prisión de la que estamos hablando, los barrotes están hechos de tiempo. El alma, ¿cómo se aprisiona el alma? ¿No? ¿Cómo se mete el alma en esta prisión? Pues lo construye, fíjate, la hemos construido nosotros mismos. No es que Dios nos tenga prisioneros, como muchos han dicho. Nosotros mismos construimos nuestra prisión con barrotes temporales. Está hecha la prisión de barrotes temporales. En estos barrotes temporales el pasado es muy importante, porque supuestamente todo el mundo habla de que, bueno, quedas atrapado por el pasado, el presente y el futuro, pero realmente todos nosotros en un 99% estamos atrapados en el pasado. Eso Ujú, se ve muy ampliamente en conciencia sí. crística y se trabaja mucho. El pasado es lo que nos domina en un 99%. Entonces se habla de un pasado pasado, de un presente pasado y de un futuro pasado. Entonces, fíjate, al estar viviendo en el pasado, vivimos como muertos, vamos Ujú, viviendo como muertos en vida, porque te pierdes del instante, lo que se llama en conciencia crística el instante santo, el ahora. No estamos en el ahora, ujú, estamos lamentándonos por lo que pasó,
estamos en una especie de presente contaminado, un presente que es un pasado, ¿no? Con un síndrome de estrés postraumático y con mucho miedo al futuro porque se va a repetir el pasado. Sí. Todo el tiempo estamos con esta lápida del pasado, nos parecemos al Pipi, al héroe ese que traía una piedra enorme en la espalda y esa piedra enorme se llama pasado. Sí, es un lastre que no te deja vivir porque estás recordando situaciones ya sea buenas o malas. Y pues ahí viene esta cuestión de el no perdonar ciertas acciones y que te estás hiriendo continuamente, sin entender que eso ya quedó solamente en la mente, es un recuerdo que a lo mejor te afectó o te benefició, pero gracias a él aprendiste. Y cuando no entendemos ese pasado como un aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento, de enseñanza, de escuela, sino como una serie de cargas emocionales y mentales que nos están llenando ese jarroncito, pues no vamos a poder liberarnos. Exacto, por ejemplo, te habla cualquier conocido familiar y entonces tú lo recibes de acuerdo con todo tu esquema pasado, Ujú. todo tu esquema pasado. Entonces no le das oportunidad de evolucionar, de Exacto. ser alguien distinto, de verlo en el ahora, de Sí. liberarlo. Nosotros tenemos, fíjate, nosotros tenemos mucho el poder de liberar a nuestros hermanos. Pues Ujú. cuando yo me veo con alguien y lo veo sin las ataduras del pasado, lo libero y él se siente liberado. Hoy me siento, él se siente distinto al estar frente a ti. Ujú. Y esto, fíjate, tiene que ver en lo que dice aquí en la presentación, más allá de los juicios, porque el pasado de lo que está construido es de juicios. Lo que tú Sí. decías, esto fue bueno, esto fue malo, esto fue benéfico, esto fue maléfico, quiero más de esto, ya no quiero más de esto otro. Entonces, hay que quitarte esos juicios, situarte en el instante santo y es algo maravilloso lo que pasa. Yo, por ejemplo, les dejaría un ejercicio a todos los que vean esta conferencia y que todavía vivan sus papás. Mis papás ya partieron, pero los que todavía tengan papás, les voy a dejar un ejercicio. Hoy mismo, o si quieres prepararte un poco más, mañana mismo, preséntate ante tu mamá, preséntate ante tu papá o inclusive preséntate ante tu pareja libre de juicios, libre de juicio. Velo en el instante. Dile, te estoy liberando en este momento de todo lo que espero de ti, de todo lo que te he reclamado, de todos los miedos que me has generado, de todo. Te quiero ver ahorita fresco y en este momento te libero. Van a ver lo que pasa. Bueno, es indescriptible lo que ocurre. Creo que es muy importante lo que dices. La mayoría de las veces que no podemos relacionarnos bien afectivamente, sanamente con una persona es por eso, porque enjuiciamos la vida del otro antes de ver que es un ser igual que nosotros y que pues puede tener alguna falla, ¿no? ¿No? Definitivamente de acuerdo a su historia personal. Pero cuántas situaciones no hemos vivido cada uno de diversas maneras, con mucha gente, que nos llenan de veneno el alma por circunstancias que hayan pasado y no sabemos soltar, no sabemos perdonar. Es una de las partes que cuesta más trabajo a mucha gente y sin embargo es precisamente la liberación. Es como una base de esa felicidad, de esa liviandad del ser, de andar caminando tranquilamente sin tener nada a cuestas. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero finalmente en cuanto, es como el alcohólico, si tú no lo quieres hacer no va a pasar nada, no va a haber un cambio. Pero si estás dispuesto y si así como te pusiste ese chip de esa carga de situaciones que están ahí presentes viviendo ese pasado, liberarlo y decir, ahora, acepto lo siguiente, acepto lo que viene, ya no tengo nada, eso fue en otro momento, etcétera, etcétera. Y puedes ver la magnanimidad en el otro. Esto es bien importante porque tú ves el reflejo en la vida de lo que quieres ver. Si tú estás pensando aquí algo negativo, lo vas a ver negativo y siempre te vas a encontrar con cosas negativas.
Entonces, cuando tú ves esa divinidad en el otro y esa querer ver esa armonía en el otro, suceden maravillas. También lo llamas. No sé qué Sí, pienses tú. exacto. Ujú, Fíjate, Jesús explica, habitual genialidad, ujú, que en una prisión hay dos personas, el preso y el carcelero. ujú, Pero dice Jesús, mira, te voy a dar un tip. El carcelero está tan preso como el preso. ujú. El carcelero está tan, y ambos dependen uno del otro. Qué fuerte. El carcelero está prisionero de su preso porque lo tiene que estar vigilando, checando, que no se le escape, etcétera. Y el preso pues, está preso en estos barrotes y por la acción del carcelero. Entonces, Ujú, fíjate, nosotros somos carceleros de nuestro prójimo, claro. carcelero, y lo estamos vigilando. No, mi mamá siempre es así. No, mi mamá siempre no sé qué. Y le cierro los barrotes ahí, y la encierro a mi Ujú, mamá, encierro a mi papá, pero me encierro yo mismo, como dice Jesús. Tú te estás encerrando al tener a tu papá y a tu mamá encerrados en tus conceptos corporales, en la prisión que les fabricaste, en la celda que les estás fabricando y con las llaves que el único que las tiene eres tú. sí, Entonces necesitas liberarlos para liberarte y dejar tu función de carcelero. claro. Y más allá aún, tú eres el propio carcelero de ti mismo, que eso es todavía Exacto. peor, ¿no? Exactamente, fíjate, aquí lo llevaste a esa vuelta de tuerca extraordinaria. Finalmente, pues somos carceleros de nosotros mismos, Ujú, y ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, hay que liberarnos, y eso viene el perdón, hay que perdonarnos para poder abrir ese cerrojo tan pesado. claro. Y fíjate, los cerrojos aquí, fíjate cómo dice, más allá de pecado, culpa y castigo, estos cerrojos están hechos por pecado, culpa y castigo Ujú, hacia nosotros y luego proyectado hacia los demás. así. Entonces hay que perdonarnos. Dios ya nos perdonó. O sea, no hay ningún pecado que a Dios lo impresione, ni que lo deje pasmado. Dios nunca dice eso de que yo nunca voy a perdonar esto. No, Dios perdona todo. Entonces ya estamos todos perdonados. Esa es la buena noticia que siempre se da en conciencia crística, la buena noticia que vino a dar Jesucristo, que no les gustaba nada. ¿Qué tal cuando Jesucristo le decía algo? Vete, tus pecados están perdonados. ¿Qué? Brincaban los fariseos, hay que apedrearlo, hay que matarlo ahorita mismo. ¿Cómo le dice que sus pecados están perdonados? Ahí es un ejemplo clarísimo de estos carceleros Ujú, que no quieren soltar sus juicios y cómo tienen a la mujer o al hombre, al que sea, en una celda: eres un pecador, mereces esto, te vamos a dar de latigar. Cuando llega alguien y le abre y le dice, no, salte, ya estás libre, no les gusta nada, ¿eh? Fíjate esto que acabas de decir, la palabra pecado, wow, otra consideración que te revuela la cabeza, porque no hay mayor pecado que la ignorancia, a mi juicio, porque la palabra pecado fue inventada por el hombre. Pero si nos ponemos a ver esta parte de bien y mal, y acciones buenas y acciones malas, pues está tremendo, porque para ti puede ser malo y para mí puede ser bueno la misma acción. Entonces, en este sentido de que cada cabeza es un mundo y de que cada quien actúa de diversa manera según su propio entender la vida, no hay ni bien ni mal. No hay, y esto es muy delicado, claro, y muy trascendental y muy controversial, pero es que es así, es simplemente es. Pero Afortunadamente no, no si tú estamos en la estás Edad viviendo, Media, ¿eh? sí, pero si tú vives en la ignorancia de hacer daño al otro, en fin, etcétera, eso es el pecado, más que nada, ¿no? La ignorancia de quién eres y de cómo tienes que vivir. Exactamente, fíjate, bueno, te comentaba de que afortunadamente no estamos en la Edad Media, sino mañana serías quemada en leña Totalmente. verde en una plaza pública por haber hablado así del ¿Verdad? pecado, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo ha pesado esto en la historia de la humanidad? Y este es el ego falso y esta es la mente que quiere seguir
con su sistema de secuestro, nos tienen secuestrados a todos y de estar pidiendo rescate, un rescate que nunca terminamos de pagar, Claro. nunca, ¿eh? Les das $1 millón, no, ahora dos, les das dos, no, ahora 20, y luego les das 20, ahora sí. Entonces, nunca terminas y este sistema se va perpetuando a sí mismo, ¿no? Pecado, culpa y castigo, pecado. Hoy no me voy a meter mucho en la cuestión del pecado y cómo se Ujú, ve en conciencia crística, ¿no? Porque es algo muy fuerte y hay que avanzar un poquito más para entenderlo, pero lo que podría adelantar es que el pecado no tiene ningún peso ya en conciencia crística, absolutamente ningún peso. así es. Pues aquí también vemos libre de temor, claro, porque en el momento en que te liberas de los juicios, en el momento en que abres estos cerrojos de pecado, culpa y castigo y que estás libre, pues te liberas del temor. La cárcel, por definición, es temor. En las cárceles controlan a todo mundo por temor. Entonces, en esta cárcel material nos controlan y estamos controlados por el temor. Entonces, al abrir y salir al bello exterior que hay afuera, pues estás libre ya de temor. Ujú. Otro punto importante aquí es el punto de la cristalización. No sé si has oído hablar de ese concepto. Cristalizado. Es cuando ya modificaste todas estas acciones y todas estas circunstancias precisamente que te atan a lo material y ya tienes esta conciencia más plena, ¿no? Porque precisamente crístico tiene que ver con con el sufijo, ¿no? De cristal, de pureza, de limpieza, Sí. de todo este brillo de aristas, ¿no? Sí, fíjate que, pero aparte, digamos, para entrar en en otra visualización de esta cristalización, Ujú. significa ser de una pieza. O sea, un cristal es una unidad que es Esa. sólida y que es una pieza, ¿no? Y esto es un concepto muy interesante porque realmente nosotros no tenemos un yo, nosotros tenemos muchos yoes, Ujú, tenemos muchas personalidades. De hecho, como es adentro, es afuera. ujú, Entonces, si tú ves afuera muchas facciones que se pelean, normalmente en la política vemos muchas facciones que discuten y se pelean, eso es un reflejo de que dentro de ti hay toda una grilla política, tienes ujú, muchas facciones dentro de ti que se pelean ujú, y no hay alguien que ponga orden, no hay un rey, no hay un gobernante. Entonces la cristalización significa el irte tú unificando internamente. ujú, Si yo hoy prometo algo y mañana se me olvidó lo que yo prometí, pues no estoy cristalizado, ya no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Porque en el momento en que prometí había alguien que tenía el poder dentro de mí, que es el que prometió, y hubo una especie de movimiento dentro de mí, subió al trono otro bien distinto, no le interesa lo que prometí, entonces no se ujú, cumple. Entonces tienes que tener un gobierno interior. Cristalización significa que tienes un gobierno interior y que ese gobierno interior está constante y ejerce el control de la muchedumbre que hay dentro de sí, uno. sí, sí. Ese es un trabajo muy fuerte, ¿eh? El Bastante, cristalizarse, y no es bastante. fácil, ¿eh? Mm, mm, Por eso todas esas cuestiones que luego reclaman, me casé con él y ya lo desconocí cuando estábamos casados, no, pues es un cuate que está muy poco cristalizado. sí, Entonces, cuando estaba, digamos, en la parte del noviazgo, pues mostraba una persona, pero casado le surgen otras personalidades que a lo mejor son muy indeseables y sí, empieza a hacer barbaridad y media. claro. Sí, es todavía ese dominio de la mente en muchas circunstancias donde mm, precisamente no hay una cohesión de tu entidad y te dejas llevar todavía por un montón de cosas que no te dejan estar en ese equilibrio, en ese punto de equilibrio y entender tu verdadero ser, ¿no? Exacto, y la gente se desespera Ujú, al no tener control de sí misma sí, porque ve que es una veleta, ¿no? Hoy estoy claro. bien contento, mañana estoy súper triste, hoy quiero, lo que pasa todos los primeros de enero, todo el mundo Sí, anda con ganas de que voy a hacer ejercicio, voy a adelgazar, sí, y sí, el 30 de enero ya se les olvidó. sí, exacto. Es un fenómeno muy extendido, Muy o sea, especial. hay que Ay, cristalizarse.
Así es. Hay que hacer ejercicios. Es toda una serie de ejercicios Ah, para irse cristalizando. te iba a decir que este concepto también de cristalización va mucho más allá porque yo lo he estudiado en el nivel de vibración del cuerpo también. Ya cuando tienes una unificación de tu ser, hay una vibración distinta, una densidad distinta del ser. Entonces, es como irte a esta parte un poco física cuántica, tal vez, entender que toda la complejidad del universo está hecha a través de cristales y así cada uno de nosotros. Entonces, cuando esa purificación se da en el ser, ese cristal brilla y entonces empieza a dejar ver en el interior esta cristalización. O sea, va como por muchos sentidos, ¿no? Exactamente, así lo has Ajá. dicho muy bien y eso significaría esa cristalización y Ujú. obviamente viene acompañada de una alta vibración y esta alta vibración va a lograr muchas cosas. No es lo mismo alguien que tiene una especie de caos en su interior, Sí. que diga que desea algo porque no lo desea realmente, al día siguiente ya ni lo desea o se le olvida que quería eso. A alguien Sí, cristalizado que dice yo quiero esto y al día siguiente lo sigue queriendo y lo quiere con toda su alma, lo va a obtener. La cristalización te lleva a obtener las cosas. sí, Y fíjate, esto es un tema claro. muy amplio, porque hay un filósofo que ha bautizado el estado en el que estamos actualmente como una sociedad líquida. Ujú. Simón Bauman se llama, Sí, y se llama la modernidad líquida. Todo es líquido, nadie está cristalizado y nadie se quiere cristalizar. exacto. Los jóvenes, ¿sabes qué? Ahorita estoy en una relación contigo, hoy, mañana, quién sabe. Sí, 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 Y la rompen facilísimamente, no hay nada de cristalización. claro. Yo no te prometo nada para mañana. Hoy estoy con un partido, hoy pienso de una manera, mañana me voy a otro el partido completamente contrario, pienso de otra manera. Entonces, toda la modernidad se ha vuelto líquida, se ha vuelto que no, estamos en un ambiente cero cristalizado, Sí, sí, sí. cero Sí, cristalizado. Entonces, fíjate, esto es ir en contra de todo el ambiente. así es, como te digo, muy denso. ¿Sí? Entonces, eso sería todo un tema. Sí. Entonces, el último punto, pues cuando alguien va despertando esta conciencia crística, fíjate, me gustaría aclarar que la conciencia crística es muy importante, no solo como un peldaño más en la conciencia, no. Ajá. Lo que pasa es que la conciencia crística es el requisito mínimo para entrar al reino de Dios. O sea, Ujú. para entrar en un reino tú tienes que ser ciudadano del reino. Y para ser ciudadano de un reino tienes que cumplir características o requisitos, ¿no? Y así lo exigen todos los países. Ujú. Entonces tú para poder entrar al reino de Dios tienes que ser un Cristo, porque el estado natural de todos nosotros es ser Cristos. Todos Ujú. somos Cristos en nuestro Ujú. interior. Sí, Somos los santos hijos de Dios, Cristos. Hemos perdido ese estado y lo tenemos por ahí perdido, pero ahí está en nuestro interior y hay que recuperarlo. sí, Pues por eso dijo Jesús que nadie va al Padre si no es por mi intermedio, o sea, por intermedio de la conciencia crística. así Porque es. eso de que nos vamos a meter al reino de Dios cochinos, con maletas de contrabando, no, no, eso no vas a poder entrar así. Hay que entrar al reino de Dios limpio, cristalizado, sin juicios, perdonado, Ujú. etcétera. Y eso te hace un Cristo. Entonces el Claro. Cristo es el requisito, es el pasaporte para ir al reino de Dios. Exacto. Y es el nivel último, ¿no? De prioridad. Pero fíjate esto que dices, que hay que entender que todos podemos llegar a ese estado. Es parte de nuestra identidad como seres divinos. Y no es nada más de unos cuantos. Aquí el trabajo es individual y permanente. Y que entender que eso es nuestra finalidad, finalmente, es el trabajo que debemos hacer día a día. Es más importante que cualquier otra cosa, tal vez, porque finalmente es la tarea que nos ha sido asignada a cada uno. Y hay que recordar que no es el estado más elevado. Fíjate, es el Ujú. Sí, estado, digamos,
de mínimo nuestro o nivel, promedio. de nuestro nivel. Promedio, ¿no? En el reino de Dios hay un promedio también. Es que en el reino de Dios Ajá, también pasa eso. sí, Hay sí, un promedio de ciudadanos en el reino, hay ciudadanos, así por ser. Y el sí, promedio es que todos son Cristos, pero exacto. hay una serie de personas que intiman más con Dios. Entonces, Ujú, acuérdense, el nivel crístico es 6, pero hay nivel 7 y 8. exacto. Entonces, se hacen niveles de convivencia con Dios muy íntimos, porque en conciencia crística hay reverencia hacia Dios, Ujú, hay reverencia, hay respeto, aunque hay amor con Él y todo eso, pero no, hay niveles todavía más arriba de eso, donde ya uno tiene una intimidad muy grande con Dios. Dios claro, lo permite, pero eso es para algunas almas que están preparadas para eso. claro, me llama la atención que dice ahí, magnético, lo entiendo, pero dice revolucionario, incomprendido socialmente. ¿Qué características vienen ahí? Mira, es que cuando tú te haces, cuando tú vas trabajando esta conciencia crística, la vas cultivando, te empoderas. Esta conciencia crística y también todo lo que yo he estado diciendo, Ujú, lo de romper la falsa causación, no va uno solo. Yo, si algo he visto en este trabajo que he hecho, lo poco que he ido trabajando conciencia crística en mí, es que no vas solo para nada. Tienes dos grandes aliados, Jesús y el Espíritu Santo, que vendría a ser Dios localizado, ¿no? El Dios que está en nuestro corazón. Entonces ellos te van a ayudar en todo, y te van mandando todas las pruebas y te van levantando cuando te caes. Entonces es maravillosa la ayuda que hay, las facilidades. Pues te vuelves empoderado porque al tener a Jesús atrás de ti y al Espíritu Santo también atrás de ti, pues te vas a empoderar. Eso es un hecho y Jesús lo demostró durísimo. Estaba bien empoderado y todos los que lo rodeaban, inclusive sus enemigos, se sacaban de onda porque estaba bien empoderado, bien ujú. empoderado. Ahorita me surgió una Él, duda. Para aquellos que no creen en Jesús, porque hay gente que no cree en Jesús, o no lo toman como eh, este avatar, digamos, ¿no? Que tiene que ver también como un ser enviado de este Dios, de esta energía superior. ¿Qué podría ayudarle a esa gente a entender este proceso? mira, Jesús, el que crucificaron, o sea, Cristos hay por todos lados en el reino de Dios. Me gusta mucho leer las experiencias cercanas a la muerte. Y Ujú, todo el mundo dice que se encontró con Jesús. Muchos de los muertos dicen que luego regresan, los que se mueren y luego regresan, dicen que se encontraron con Cristo y que hablaron con Él. Yo sospecho que son Cristos que están ayudando a las almas a progresar, pero quizá no sea el mismo Jesucristo que estuvo aquí, porque pues en Estados Unidos creo que nada más al año hay como no sé qué tantos millones de experiencias cercanas a la muerte. ujú, Entonces, te vas a encontrar con un Cristo. De hecho, fíjate, es muy curioso. Cuando nos morimos, entramos en un estado de conciencia superior. Cuando te desprendes de este cuerpo que es tan denso y que es tan limitante, ¿no? Es una prisión para el alma este cuerpo. Entras en un estado, si no de conciencia crística, muy cercano a conciencia crística, sin juicio, amoroso. Se puede ver en ujú. toda la gente que narra cuando se murió. Entonces, tú mismo te vas a convertir en un Cristo. Entonces, para Sí, toda esta gente que no cree o lo que sea, pues ya les tocará dejar el cuerpo, ya les tocará vivir esa maravillosa experiencia de convertirse en Cristos y de convivir con Cristos, porque llegan guías, llegan gente que te ayuda y tú sientes el amor de esos seres y sientes todo su empoderamiento, están empoderados. Entonces, tarde o temprano te vas a topar con un Cristo. ok. Estábamos comentando este último punto de cómo al cultivar conciencia crística uno se vuelve empoderado. Ujú, Este planeta Tierra es un planeta especial. Este planeta está dentro de un plan directo de Dios para salvarlo, para darle una época dorada. ujú, Eso lo decidió Dios. No es que, es que lo decidió. No, no, lo decidió Dios, ya lo decidió desde hace mucho tiempo, desde el principio de la creación. sí, Entonces,
todas las personas que cultivan esta conciencia crística, pues van a ser empoderadas para este plan, para convertir este planeta por un tiempo, ¿eh? No va a ser Ujú. para siempre. Por un tiempo este planeta va a vivir una época dorada y después ya seguirá su devenir normal, el devenir del universo. Pero entonces cultivar conciencia crística empodera. Jesús mostró mucho poder y como comentaba también yo, pues de alguna manera ese es un tema un poco delicado, vamos, pero yo dentro de lo que yo puedo darme cuenta con, con lo que yo he cultivado un poquito mi conciencia, Ujú. es que el que crucificaron aquí es una especie de Cristo entre los Cristos. O sea, es un Cristo, pero muy poderoso entre los Cristos. Ujú. Entonces, híjole, aguas, aguas con Jesucristo. Y aquí fuimos tan bribones de crucificarlo y hacerle tantas groserías, pero es muy poderoso. A las personas que no crean en él o lo que o lo que les pase, yo les pediría que cuando estén en un momento muy complicado de su vida, lo llame, le pidan que les ayude, se van a sorprender mucho. Entonces, fíjate, esto de la cristalización que hablábamos y de los cristales y cristalizarte, pues los cristales tienen propiedades magnéticas, ¿estás de acuerdo? En el momento Sí, en que tú por dentro te purificas y te unificas y te cristalizas, te haces un cristal que emite luz, entonces te haces de un campo magnético. ujú, Entonces, alguien que está en conciencia crística se vuelve magnético, atrae a las personas. Con Jesús podemos ver que pues había miles de personas que se juntaban a escuchar, es ¿no? cierto. Ujú. Y luego, obviamente, es un estado de conciencia que es revolucionario. Ese es un problemita con la conciencia crística, que siempre llega a incomodar, suena raro, se opone al establishment, obviamente se opone al ego falso y a la mente y a toda esta estructura carcelaria en donde estamos. Entonces, el que cultiva este grado de conciencia crística se vuelve revolucionario y por ello incomprendido socialmente. Ujú. Jesús no fue alguien que socialmente fue muy alabado, y menos por los que estaban arriba, por los que tenían el poder, por los que detentaban, los que manejaban el establishment, las Ujú. personas más avanzadas espiritualmente, nadie de ellos, los pobres, algunos se dieron cuenta que traía un mensaje muy profundo y de su vibración amorosa, Ujú. pero no. Y otra cosa que pasa en conciencia crística es que está por encima de las religiones. Claro, Entonces, los fariseos siempre brincan. Cuando hay un Cristo, brincan, ¿no? Y van a hacer siempre la misma pregunta. ¿Con qué autoridad habla este cuate? ujú, ¿Por qué habla así? ¿Cuál es su autoridad? No es posible. Y si tiene la posibilidad, pues hay que mandarlo matar. O sea, no es claro. posible lo que está diciendo. Porque es un Estado que está por encima de las religiones, muy por encima de las Así religiones. es. Entonces, pues las religiones sabemos que son control y negocio. Entonces, cuando viene un Cristo y predica y explica todo esto que está por encima del negocio y del control, es como una sentencia de muerte, ¿eh? O sea, Claro, el que se vuelve un Cristo empieza a tener una sentencia de muerte sobre su cabeza. totalmente. Y a veces hay personas a las que les cuesta separar esta idea de pertenencia de Jesús y de Jesucristo dentro de una religión, pues se lo apropiaron y lo utilizaron para sus fines, pero es como una identidad que es ajena a cualquier religión, ¿no? A la católica, a la cristiana, etcétera. Es simplemente fue y estuvo ahí por algo, antes de que apareciera la religión propia, ¿no? Sí, fíjate que inclusive no solo Cristos, Ujú. ahora tenemos que hablar de Cristas, de mujeres en estado crístico. Yo creo También. que mi esperanza es que en un futuro va a haber mujeres cristas. Ujú. Los hombres andamos muy desbalagados y perdidos. Eso es lo que yo veo en este mundo actual. Pero veo a las mujeres conectadas, veo a las mujeres avanzando en conciencia muy fuerte. Ujú. Yo creo que ellas van a tomar el control de conciencia del planeta.
Entonces vienen cristas, vienen mujeres crísticas, cristalizadas, y ellas van a ser nuestras líderes, las que nos van a dirigir. Y, por ejemplo, eh, si quieren conocer una mujer crista, una mujer crística, por ejemplo, en los Vedas está Draupadi, se llama Draupadi. Ella es una mujer crística y tenía 5 esposos. Entonces aquí entramos en cosas que le rompen la cabeza a todas las gentes de las religiones, ¿no? Que Ujú. no, ¿cómo que una mujer que era a un nivel tan avanzado como Jesucristo tenía 5 esposos? Tenía 5 esposos y todos muy contentos con ella, por cierto. Y a alguien se le ocurrió asesinarle a sus hijos. Fíjate, cuando tenía un hijo de cada uno de sus esposos. Ujú. Y alguien a traición y mientras dormían los niños en la noche fue y los asesinó. Entonces le llevaron al culpable y Draupadi estaba enfrente al culpable. Y decían, este cuate hay que matarlo inmediatamente por lo que hizo. Ajá, Draupadi, ¿tú qué opinas? Y Draupadi dijo, no, yo lo perdono, suéltenlo, libérenlo, lo perdono. Ahí, frente a ella, el que había asesinado hace poco tiempo a sus hijos, ajá, 5 hijos que estaban dormidos en la cama. Esa es una historia, esa es una crista, ajá. Qué tremendo ha de ser. Es la prueba máxima del perdón. la prueba máxima del perdón. Una Ah, madre frente al asesino de sus hijos. sí, toco madera, como Y dice. es que la prueba para estas gentes tan avanzadas son pruebas muy fuertes, como la Claro, prueba de la crucifixión de Jesús. Pero nosotros no tenemos que levantar pruebas tan grandes. Hay que ir y levantar tu pesita de 2 kilos. Mañana exacto, en la relación con suegros, suegras, cuñados, hermanos, todo ahí hay que ejercitar. claro. Pues muy bien. Fíjate que han sido puntos que, bueno, ponen claro en muchas cosas, porque hemos hablado desde otras características de la cristificación y de esta conciencia. Pero nos ayudas con esto a traerlo de alguna manera, a acercarlo a otra parte de entendimiento. Los ejemplos que has dado, pues me han gustado, no sé qué opinen nuestra audiencia, pero como decíamos, hay niveles de entendimiento, de comprensión. Entonces, creo que favorece a un entendimiento más común, digamos, para aterrizar ciertos puntos, sobre todo, y que estamos hablando de esta capacidad que tiene el ser humano también dentro de sí mismo, como decía yo, como un ser divino, de poder acceder a estos niveles de conocimiento y de conciencia y trabajar permanentemente con ellos y de qué forma. Y que más que lo que veamos alejados, ¿no? O que son solamente para avatares, etcétera, y que está muy lejano a nosotros, pues no, es invitar a los que nos escuchan, las personas que nos ven, a que empiecen a un trabajo más serio consigo mismo. No sé qué opinas tú. Exactamente. Y fíjate, yo no dudo que en cualquier país, incluido México, haya varios Cristos anónimos. Yo Ujú. no dudo que en un pueblito, un señor, un campesino, Claro, que seguramente les incomoda mucho a todos por lo que dice, claro. y que está vibrando en el amor, sea un Cristo y un Cristo anónimo, y que en todos los países y en todas las culturas se ha dado. Entonces, sí, esto de que se lo apropien nada más los católicos no está bien. Cristo es un desarrollo de la conciencia y se puede dar en cualquier cultura y en cualquier sexo, o niños crísticos. No dudo que haya También, niños crísticos en este planeta en este momento. claro. Pues sí, exactamente. Pues todo desarrollo, inclusive de la gente que ha desarrollado músculo y todo, pues es esperarse en el gimnasio y empezar mañana mismo Ujú. y empezar con un poquito de peso y hacer las repeticiones. Entonces, practicar, esta conciencia crística tiene todo para practicarla todos los días. Claro. Pues sí. ¿Algo que quieras comentar más para cerrar el programa el día de hoy?
Pues nada, simplemente que es un tema muy profundo y que a mí me apasiona mucho y que me disculpen por de repente me apasiono o me extiendo demasiado, pero es que a mí esto pues hace que mi corazón vibre con mucho Claro, gozo hablar de esto. claro. Y hay tanto, ¿eh? Y si le buscas cada concepto, cada punto que has tú puesto aquí, pues tiene una profundidad tremenda y nos estaríamos como horas aclarando cada situación. Pero bueno, este es un panorama de estos puntos, de estos niveles de los que nos habla Adideva Das. Espero que pues les haya servido y bueno, tendremos ahí otros programas con Adideva que están pendientes, ya los estamos planeando, ¿verdad? También de mucha profundidad y pues los vamos a esperar con mucho gusto. Sí, gracias, muchas gracias Jackie a ti por tus preguntas, por tu compañía y gracias a todos. Pues gracias amigos, nos estamos viendo para el próximo programa con más sorpresas, con más temas todavía. Y pues les pido que por favor pongan su like y compartan el programa para que llegue a más personas. Cada vez van uniéndose más integrantes como suscriptores. Entonces, pues bueno, estamos haciendo una gran familia, así que por favor, ayúdenos a difundirlo. Les recuerdo que estoy en una obra de teatro, Santas Imperversas entre Monjas and del Diablo. Quedan todos invitados a asistir. Aquí están los datos. Les aseguro que se van a pasar un domingo fabuloso, riendo, muy divertidos con esta gran comedia. Hablen ustedes al teléfono que está aquí en pantalla para pedir su descuento. Digan que lo vieron con Jacqueline Briviesca en Espiritualidad Científica y allá los espero y espero conocerlos personalmente, ¿verdad? Se van a divertir muchísimo. Pues gracias a Dideva, nos estamos viendo para próximos programas y pues que tengas un gran día familiar. Gracias, muchas gracias, saludos a todos. Bendiciones donde quiera que estén. Esto es Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Hasta la próxima.